Termina el mes de mayo y la primavera aún se muestra fresca y húmeda. En un año excepcionalmente lluvioso que parece querer compensar la sequía de 2012, las cepas de la figuera se estiran vigorosas hacia el firmamento en busca de las escasas horas de sol. La reserva de agua que acumula el viñedo ha favorecido un crecimiento muy destacado de estas viejas cepas de Xarel·lo. El vigor de juventud que parecen haber recuperado obliga a los viticultores a intensificar su trabajo para seguir el ritmo acelerado de las plantas. El agua en el Penedés no es nunca mala. Lo que pasa que hemos tenido estos 3 meses que ha sido muy abundante, pero es que además ha llovido muchos días. Llevamos ahora exactamente 400 litros contra 455 del año pasado. Por tanto, en mayo hemos igualado casi ya la volumetría del 2012. En años especialmente generosos como el actual, el primero de los trabajos que debe realizar el viticultor es el de la poda en verde. La poda en verde consiste en eliminar todos los brotes que han salido del tronco. La poda en verde se hace simplemente porque estamos limpiando el tronco de unos sarmientos, de unos brotes que no nos interesan. Seguidamente, se realiza un conteo de racimos para tener una primera aproximación de cómo se presenta la cosecha. Cada año en las mismas cepas se contabilizan los racimos que tienen las plantas y se estima lo que producirá cada parcela. Una vez contados los racimos, hemos visto que las plantas han sacado una cantidad importante de racimos. Por tanto, hemos ya podido empezar a hacer el careo de brotes para ajustar la vendimia. En este punto, eliminamos todos los brotes, con racimos incluidos, que no se ajustan al objetivo productivo que define al vino que se elaborará de estas viejas cepas de Xarel·lo. Sabemos que para que las uvas estén en las mejores condiciones para elaborar el creu de la vid, la producción de las cepas debe estar alrededor de los 4.500 kilos hectárea. Finalmente, pero de gran importancia por la abundancia de lluvias y el temor a las infecciones por hongos, se eliminan las hojas por debajo del racimo. La idea de hacer la esporga este año es mucho más importante que los otros años. Pensamos que el crecimiento cuando haga mucho sol será muy grande, por tanto estamos sacando hojas por debajo del racimo simplemente para que se airee, que la humedad no esté tantas horas encima de las hojas. Cualquier prevención es poca para mitigar los efectos que un exceso de humedad puede provocar en la uva. Nada mejor que el sol, el viento y las aún bajas temperaturas de estos días para combatir esta amenaza de la forma más natural. En pocos días florecerá la uva y las crías de los pájaros de la heredad abandonarán sus nidos para enfrentarse a la libertad. Numerosos trabajos quedan aún y la arbitrariedad de la meteorología aún puede traernos alguna sorpresa. Debemos seguir atentos a la excepcionalidad de esta cosecha 2013 en la heredad Segura Viudas.